vamos a comenzar. Vladimir me trajo una presentación. De todos modos, vamos a comenzar primero la introducción y luego entramos directo a la economía de Colombia, primer socio continental estadounidense en la agresión contra Venezuela, y luego vamos a hablar de petróleo. ¿Está bien? Perfecto. Primero permíteme darte las gracias por la invitación, y la verdad que es grato estar aquí contigo y compartiendo con toda la audiencia, que sé que es bastante grande. Definitivamente me consta que es así. Entonces, lo primero que hay que decir, mi estimado Mario, es que el presidente de la República en días pasados se presentó en las Naciones Unidas. Un acto muy valiente, un acto muy inesperado, sobre todo para la gente de la oposición, que siempre ha visto peyorativamente al presidente Nicolás Maduro, y que indiscutiblemente todo esto tuvo una gran repercusión, no solamente en las Naciones Unidas, sino que en la Asamblea de las Naciones Unidas, sino en el mundo entero. La verdad que fue impactante lo que dijo el presidente. Tal vez para el gusto de algunos lo único que faltó fue decir, aquí todavía huele a azufre. Pero definitivamente es obvio que el discurso fue impactante. Y él dijo algo que uno ha venido repitiendo desde hace bastante tiempo. Inclusive hay un libro de Eva Golia que tiene un título parecido, que es La agresión permanente. Se le habló de una agresión continuada. Y uno ha venido insistiendo en este tema desde hace mucho tiempo, en los medios, en algunas entrevistas, de que estamos viviendo una guerra que se da desde, en el caso de Venezuela, desde antes de la elección del presidente Hugo Chávez. ¿Por qué antes de las elecciones? Te acordarás que en el año de las elecciones del 98, cambiaron, los adecos y copellanos cambiaron el orden de las elecciones. Iban a ser primero las presidenciales y luego las de... el Congreso. Sí, las del Congreso. En fin, ellos hicieron todo un movimiento ahí para tratar de disminuir. Y estaba también en funcionamiento, en pleno funcionamiento, lo de la COPRE, que era una forma de maquillar lo que ya estaba derrumbado. Sí, no solamente eso, sino que ahí la COPRE simplemente fue un mecanismo. Para quienes no conocen, la COPRE fue la Comisión para la Reforma del Estado, que trató de maquillar. Y ojo, de paso, ya en ese momento estaban criando a sus cuervitos, a Enrique Capriles, a Leopoldo López, ya venían criando a sus cuervitos. Enrique Capriles fue parte del Congreso presidente de diputados, y fue por Zulia y nunca había ido al Zulia. Ajá. No, como tampoco nunca había ido a Guayana y salió con aquello de la Suapara, en un sitio. Bueno, el hecho es de que desde ese entonces se vienen haciendo un conjunto de prácticas asociadas a lo que era golpear al gigante Hugo Chávez. Y esas prácticas, por supuesto, indiscutiblemente tomaron en cuenta un conjunto de teorías de la guerra, que son los conceptos de las teorías posmodernas de la guerra. Entonces, las teorías posmodernas de la guerra, es decir, todo lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, ya los conceptos de la guerra no son las guerras de antes, o sea, que un país le declarara la guerra al otro, que era un choque de ejércitos formales, que era una guerra de tercera generación, en la cual simplemente habían tres fuerzas que eran el ejército, la armada y la aviación, y que existen un conjunto de elementos en esas guerras posmodernas que van cambiando en el siglo XX, primero con la guerra de Corea, luego con la guerra de Vietnam. La derrota de los Estados Unidos los lleva a replantearse los conceptos de la guerra. En el transcurso de la guerra de Vietnam se da el incidente de Cuba, donde se plantea la situación de la mutua destrucción asegurada, el concepto de la mutua destrucción asegurada, y la famosa anécdota de Nikita Khrushchev, donde le dije a Estados Unidos, bueno, nosotros podemos desaparecerlos ustedes varias veces, y entonces Nikita le dijo, no, mira, nosotros los vamos a desaparecer una vez y es más que suficiente. Entonces, ese pequeño detalle. Entonces, luego Fidel lo dijo luego, o sea, sí, una guerra nuclear actualmente sería la desaparición de la humanidad. Sí. Sería regresar a la época de las cavernas. Entonces, por ese hecho se han replanteado los teóricos de la guerra, diferentes formas de hacer la guerra. Las guerras ahora han tenido estudios generacionales, o sea,
primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta, y ahorita hay hasta autores que hablan de séptimas generaciones en materia de la guerra. También ha habido otro tipo de definiciones, pero en el caso de Venezuela, volviendo al caso de Venezuela, desde el año 99, 98, 99 para acá, primero empezó con una suerte de campaña de descalificación, no solamente por hacia Hugo Chávez, y utilizando inclusive todo lo que era los diferentes, la jocosidad del venezolano para descalificar la figura, sino que hubo una campaña de descrédito sostenida que se hizo evidente con la constituyente, y una vez que pierde la oposición, la constituyente, oposición que había inclusive avalado muchos de los artículos y que dejó algunos gazapos ahí en la Constitución, indiscutiblemente se muestran como contrarios a la misma. ¿Por qué? Porque cuando tú comparas la Constitución del 61 con la del 99, indiscutiblemente ves que ellos iban a perder muchos privilegios con lo que habían contemplado allí. Bueno, pasamos ese tiempo, vino el tiempo luego de las leyes habilitantes, luego vino la quema de las leyes habilitantes, entre ellas la ley de tierra, y es una campaña de descrédito constante. Inclusive se plantea el hecho de un escenario de aristas del escenario que había pasado en Chile en tiempos de Salvador Allende, hasta que se da el paro, hasta que se da el paro patronal justamente del 9 de diciembre del 2001, y que es el preludio al golpe de Estado del 2002. 11 de abril. Entonces, ahí se da en Venezuela la primera guerra, la primera teoría de la guerra, donde una guerra de cuarta generación en el mundo, basada justamente en el mensaje mediático, produce la caída de un gobierno, por 47 horas, pero fue la caída de un gobierno. En eso agarraron desprevenidos a mucha gente. Indiscutiblemente no solamente fue una guerra mediática, porque aquí los muertos de esos días... La del 11 de abril es eminentemente una guerra mediática. Sí. O sea, con unos cuadros del alto mando, muchos de ellos descontentos con sus pérdidas de privilegios, pero fue realmente así, fue una guerra mediática, esencialmente dirigida incluso por el señor Gustavo Cisneros y Venevisión. Eso es clarito, donde otros canales como Evolución, Televen, etcétera, también participan, pero ellos fueron, como tú dices, las banderas, que llevaron el video de Pentellaguno. Sí. Se edita en Venevisión. Sí, evidentemente. Y otra cosa que yo tengo una anécdota de ese entonces, que es que cuando llegamos a casa de un amigo, donde pasamos la noche entre el 11 y el 12, el impacto más grande que uno recibe viendo la televisión, estábamos viendo Globovisión en ese momento, es que lo que presentaban ellos en la pantalla era diferente a lo que habíamos vivido en el día, los que habíamos estado en las inmediaciones de Miraflores, que habíamos visto, que habíamos escuchado y habíamos sentido los tiros cerca, evidentemente. Pero bueno, volviendo al caso de la teoría, tiempo después se plantean otras formas de guerra que en Venezuela, que hoy en día, luego de Eva Golier, en los años ya 2009, con Jean-Guy Allard, habla del concepto de la guerra irregular, que es una guerra que tiene una forma de definición muy particular, y ese concepto de la guerra irregular nos lleva a entender que se está aplicando más allá de una guerra de cuarta generación para tumbar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en los tiempos, por supuesto, del presidente Hugo Chávez. Más adelante se van dando varios fenómenos, el caso de en 2004, el caso de la finca Daktari, pero la presión mediática se mantiene, y esa presión mediática que se mantiene, indiscutiblemente, va a llevar, aquí tengo el concepto, fíjate, va a llevar justamente a desdibujar la realidad venezolana y a desdibujar los logros que poco a poco la revolución va siguiendo. Sin embargo, si hacemos un paso en el tiempo, vemos que esa guerra irregular se mantiene hasta la paz de la eternidad del presidente Hugo Chávez, y ellos empiezan a hacer un cambio en esa guerra. Ya es una guerra que va increciendo, ya es una guerra que no solamente es mediática, que solamente es para desdibujar la revolución,
sino que es una guerra que se rige en otros patrones. Y esos otros patrones son los que nos llevan a entender que ya los esquemas que se utilizan ya en los tiempos del presidente Nicolás Maduro van más allá que esa guerra irregular. Y da la casualidad que revisando un poquito, aquí un poquito allá, en el año 2010 se publica en el diccionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y define el concepto de guerra no convencional, que es mucho de lo que hemos usado en los tiempos más recientes. Ya va a hablar de la guerra no convencional, porque hemos pasado de la guerra irregular, que en el caso del libro la define como el control sobre la población civil y la neutralización del Estado. Y eso se hace con una táctica, con tácticas principal es la contrainsurgencia, el caso concreto de la finca de Actari y todo lo demás, y de técnicas indirectas y asimétricas, como la subversión, la infiltración, las operaciones psicológicas, sobre todo las operaciones psicológicas, que tienen, para mí... Hay dos conceptos allí, Vladimir, para detenernos un momento, hay dos conceptos que ahora los tenemos bien claros. Uno que fue el concepto de disociación psicótica, que fue directamente atacando sobre todo al núcleo familiar. Eso se incrementa después del 2014, que es atacar al elemento principal de la familia, que es la mamá, la madre, ¿verdad? Y otro que lo estuvo trabajando la Chiche Menaure, que es la primera que me señala ese concepto, que es el de Enrique Orbera, que es el desdoblamiento del tiempo, que es la de más o menos esto, no voy a dar una definición exacta, pero es más o menos cuando tú estás en reposo o durmiendo, tú regresas a lo que te han venido metiendo a través de los medios, a través de la guerra psicológica. Subconsciente. Exacto. Trabaja en el subconsciente. Ya, por ejemplo, lo que pasó en la Cuarta República te lo meten en el subconsciente y culpan directamente al Estado, cuando son ellos los que están originando todo lo que es guerra económica, guerra psicológica, todo en general. Fíjate que eso, el componente psicológico, ya lo vamos a tomar, es sumamente importante. El concepto de la disociación psicótica, definido, estudiado y planteado por Eric Rodríguez, el profesor Eric Rodríguez, saludos, profesor, definitivamente es fundamental para entender el concepto, o sea, la forma como vas interpretando una realidad diferente a través del mensaje mediático y del cambio total en las neuronas de cada quien. Eso es parte de lo que se utiliza inclusive en las campañas de mercadeo para venderle a una persona un producto. Y la gente cree que simplemente compró el producto porque realmente va a satisfacer una necesidad. Realmente no es así, simplemente se le metió eso al subconsciente y la persona actúa en condición a esa Quiero hacerte un apéndice que está pasando en estos momentos. Desde la elección de Donald Trump está pasando en Estados Unidos. Tú sabes que hablan sobre la conspiración Q, o el personaje Q, sí, el que es la Q, un personaje que ha venido calando en la sociedad norteamericana, que justifica incluso la existencia de las transnacionales, justifica incluso la existencia de los ricos y la existencia de los pobres, que la diferencia o la lucha de clases que se manifiesta que hay allí no es la culpable, sino un poder más arriba. Hablan de los Rothschild, hablan de otros, pero ve bien cómo han venido ocupando las masas, sobre todo las clases medias, que son las determinantes en las elecciones norteamericanas. Fíjate que ese tema que tú acabas de tratar ahí muy pertinentemente, nos lleva a entender por qué en Estados Unidos quiénes son los que van a los medios y qué es lo que publican los medios. Generalmente todos asalariados. Sí, por pagados por CNN, por BBC. Sí. Y es parte de los mecanismos de alienación y de dominación de la gran masa del pueblo de los Estados Unidos. Indiscutiblemente se forma por ahí. Pero volviendo al caso de las definiciones de la guerra, ellos publican en 2010, concretamente en el diccionario de términos, una definición que es la que hemos venido viviendo hasta recientemente, hasta con el caso de las guarimbas. A mí me llamó mucho la atención porque yo me traduje la cuestión, la traduje yo mismo, la busqué y tal que sé yo, la comparé los términos, entonces, y la pongo más o menos así: actividades llevadas a cabo
para permitir que un movimiento de resistencia, fíjate esto, o insurgencia coaccione, interrumpa o derribe un gobierno. Ajá, pero dice más adelante, o poder de ocupación operando a través de o con una fuerza subterránea, auxiliar, guerrillera en un área negada. El área negada, República Bolivariana de Venezuela, para ellos. Movimiento de resistencia, ¿cómo se me llamaba aquí la oposición? Desde 2014 para acá, la resistencia. Y antes, un poquito antes para acá, que coaccione o interrumpa. ¿Qué es lo que ellos han intentado hacer con el gobierno? Simplemente coaccionar. Ese es el objetivo. Y exacto. Y que derribe el gobierno, que fue lo que dijeron desde Leopoldo. O sea, no hay conciliación ninguna en absoluto con la... O sea, no hay intencionalidad por parte de ellos de ningún tipo de conciliación. Por supuesto. O sea, de algún punto de encuentro, no hay. No hay. El objetivo es derrocar. Porque el objetivo, tú lo has dicho, el objetivo es derrocar el gobierno en un área negada. Y cuando hablan de una fuerza subterránea, vemos todo el movimiento que ha habido acá para preparar las guarimbas que se hicieron en buena parte con base paramilitar. Eso fue algo debidamente estudiado que le costó la vida a muchos venezolanos, más de 100 venezolanos, y entre ellos los que quemaron vivos. Y eso no hay que dejarlo en el olvido. Yo sé que duele, pero indiscutiblemente no hay que dejarlo en el olvido. El olvido no puede ser la... La memoria colectiva es frágil. Sí, la memoria colectiva es frágil y hay que mantenerla viva, porque eso hay que verlo. Entonces, ese concepto de la guerra no convencional es lo que venimos de alguna manera galopando, pero por allá por el 98 hay un par de coroneles chinos que lanzaron un concepto muy interesante que se llama el de Kiao y Wang, que es la guerra irrestricta. Lo que pasa es que la guerra irrestricta, cuando tú analizas todo ese concepto, ves que la guerra irrestricta viene de tiempos de Sun Tzu. Ellos se basaron en Sun Tzu y 2500 años antes, pero es que la guerra irrestricta fue la que tuvimos acá con Boves y Morales antes del decreto de guerra-muerte y después también, y así por el estilo. Pero estamos hablando de que en ese momento, ya para 2005, me estoy refiriendo ahora a 2005, estando el presidente Chávez todavía aquí en el poder de Venezuela, James Mattis, actual secretario de Estado de los Estados Unidos de América, es el que junto con un coronel de apellido Hoffman lanzan un concepto que ellos llaman la guerra híbrida, después de estudiarse a Kiao y Wang y después de estudiar otro conjunto de elementos. A mí me llama mucho la atención el concepto de guerra híbrida, porque si nosotros vemos todos los elementos que tiene la guerra híbrida, solamente hay dos que no se han aplicado aquí en Venezuela y que es parte de la agresión que se intenta hacer desde Colombia para acá en estos momentos. Bueno, ellos hablan aquí de fuerzas irregulares. Hay que ver la cantidad de infiltración que han hecho para entrenar. Células durmientes, le dice el presidente Nicolás Maduro. Así mismo. Y se activaron durante las guarimbas. Sí, y otra cosa, ellos aquí hablan exactamente, y no sé si la cámara puede ponchar esta figura. Esto es parte de lo que no les gustó en otro canal estos días que yo lo dije. Entonces, definitivamente, esa figura que ustedes ven allí, definitivamente es tomada de un libro, de una publicación, perdón, donde describe la guerra híbrida, y yo no le hice un acomodo, tomé la figura como tal para traerme el concepto y luego hacer las traducciones del caso. Pero volviendo a la cuestión, es que ahí ellos incluyen el apoyo a los disturbios, lo que pasó el año pasado, y ha pasado en varias ocasiones. Es propio de la Revolución de Colores. La guerra psicológica, sí, producto de las revoluciones de colores. Ahí está, ese es el mecanismo básico de Gene Sharp. Exacto. O sea, lo que pasa es que ahora se están agregando otros elementos que después al final lo vamos a comentar. Justamente ese punto es el que para donde vamos. Entonces, guerra psicológica, o sea, guerra informativa de propaganda, la diplomacia, que es uno de los elementos que pone aquí, es la diplomacia, dígase Almagro, la OEA y todo lo demás que eso conlleva, y estos días el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidiendo que a Venezuela debería aceptar la ayuda humanitaria,
Los ciberataques, el presidente acaba de hablar de eso y hay que ver la cantidad de ataques que le han hecho al Consejo Nacional Electoral para... Rusia y China expresaron recientemente su preocupación por los ciberataques. Y no solamente eso, Estados Unidos por orden del presidente de los Estados Unidos, acaba de sancionar el hecho que los Estados Unidos no solamente van a repeler un ciberataque, sino que van a estar en condición de hacer ellos ataques, como si no lo hubieran hecho desde toda la vida. Y eso es un tema para hablar en cualquier programa, pero largo.